Que el Señor me lo bendiga, amado. Que la paz y la gracia de Dios sea sobre su vida. Hoy quiero compartir una palabra en el libro de Marcos, capítulo 11. Con el título, El Señor te necesita. Que habla el pastor Inver Galíndez, de la Iglesia Príncipe de Paz, aquí en el estado Barinas, Venezuela. Hoy, Marcos capítulo 11, Jesús, mi amado, dice la Biblia que tomó a 2 de sus discípulos y lo envió a una aldea. Dios, vayan a tal aldea que hay un pollino atado, desátalo. Y si alguien pregunta que qué hacen, dile, el Señor lo necesita. Ese es el título, mi amado. El Señor te necesita. Si estás en Barinas, Venezuela, o donde estés, en el sector, en el municipio, en el estado, el Señor te necesita. Oiga bien, mi amado, Jesús necesita, no trabaja con un tipo de personas solamente. Cuando leemos la Biblia, vemos que Jesús, cuando comenzó su ministerio, empezó solo, fue bautizado por Juan, fue llevado a ser tentado en el desierto, y desde ahí, mi amado, el Señor le empezó a añadir los discípulos, la gente que iban a trabajar con él. Cuando leemos, amado, nos damos cuenta que Jesús se tomó varios instrumentos, caracteres distintos, temperamentos distintos, personas que eran buenos, elocuentes para hablar, personas como el apóstol Pedro, mi amado, que dice la Biblia que era un hombre sin letra. Se necesitó Jesús, se necesitó un Judas, a un hombre que le gustaba agarrarse lo que no era de él. Jesús necesitó un Tomás, a un hombre incrédulo, que necesitaba ver para poder creer. Jesús necesitó un Mateo, que era un recolector de impuestos, un hombre que era bueno para echar lápiz. Necesitó un Pedro, necesitó a Felipe, necesitó a Natanael, un hombre que intimidaba, que debajo de una higuera él se metía con el Señor, que escudriñaba las leyes de las Escrituras. Cuando usted ve, amado, eran distintas personalidades, distintos caracteres, estudiado y no estudiado, quizás chabacano hasta para hablar. Escucha bien, mi amado, cuando seguimos leyendo, nos damos cuenta que Jesús necesitó, en la ciudad de los Gadarenos, iba ya con sus discípulos, pero no necesitó a Pedro para entrar a ese lugar, no necesitó a Felipe, a Juan, a Tomás, a Judas, no. Necesitaba otro tipo de instrumento. Necesitaba a un endemoniado que por mucho tiempo estuvo endemoniado, que llegara a Jesús, lo desatara, lo lavara, lo limpiara y lo convirtiera en un predicador del Evangelio. Jesús llegó a Gadara, mi amado. Jesús fue expulsado. Jesús no pudo entrar en ese momento, en ese lugar. Y no usó a ninguno de sus discípulos, sino usó un hombre que por mucho tiempo lo limpió, lo lavó. Y le dijo, vaya, ve a los tuyos, cuéntale las cosas que el Señor ha hecho contigo. Cuando seguimos leyendo, mi hermano, nos damos cuenta que Jesús usó a una mujer en Samaria. No usó a Pedro, a Juan ni a Tomás a predicar el evangelio en Samaria en ese momento, sino necesitaba una mujer que por mucho tiempo tenía un vacío en el corazón, una mujer que había rotado marido, y el que tenía no era el marido de ella porque era el marido de otro. Y Dios, mi amado, la lavó, la desató y la llevó a ese lugar. En ese lugar, en Samaria, ella fue el instrumento para que la gente escuchara del Mesías, de Cristo, del profeta. Nos damos cuenta, mi amado, que usó distintos instrumentos porque Dios lo necesita. Por eso el tema, mi amado, Dios a ti te necesita. Donde tú estás,
Ahí Dios te necesita. Quizás, mira, pastor, quizás yo no sé hablar. Amado, hubieron gente que no sé, Dios lo utilizó. Quizás, pastor, yo no sé leer. Dios te necesita. Pastor, yo soy ingeniero. Dios te necesita. Pastor, yo soy un diputado. Dios te necesita. Pastor, mire, yo hablo muy bonito. Bueno, Dios te necesita. Dios necesita al borracho, lo desata, lo lava con la sangre y lo pone a predicar. Dios lava a un homosexual, una lesbiana, lo lava con la sangre de Cristo y lo pone a predicar, mi amado. Dios no necesita todo, Dios te necesita donde esté. No es solamente el que hable bonito, no es solamente el que sabe leer. Dios necesita el que sabe leer y el que no sabe también. Dios necesita al mudo. Dios necesita al ciego como también al que ve. Dios necesita al profesional. Dios necesita a aquella gente adinerada. Dios necesita al pobre. Dios te necesita, mi amado. Así que no te estés limitando y eso es lo que tú tienes que entender. Para donde vas tú, cuando Dios te quiere usar, quizás no va el pastor Inver, pero para donde vas tú, para donde yo voy, quizás tú no vas, porque Dios utiliza sus instrumentos como Él quiere. Cuando usted se da cuenta, mi amado, Dios usó en distintos lugares. Pero escucha bien, mi amado. Ya Jesús tenía sus 12 discípulos, ya tenía discípulos y tenía que llegar a Jerusalén para que, dice la Biblia, la entrada triunfal a Jerusalén. Escucha bien, mi amado. Jesús en Jerusalén no podía usar ni a Pedro, ni a Juan, ni a Judas. Necesitaba otro tipo de instrumento. Y era un pollino, un burro, para que se cumpliera la profecía. Porque la profecía decía, mi amado, que el rey, nuestro rey, venía montado, manso y humilde. Venía montado en un pollino, en un animal de carga, en otra palabra, en un burro. Dios tomó de sus 12 discípulos, o de la cantidad de discípulos que cargaba, Dios usó nada más a 2. Dios usó a Pedro y usó a este otro discípulo, a Juan. Los mandó: vayan a tal lugar, a calle Ardea, porque hay un pollino que nadie lo ha montado. Escucha bien, mi amado. Escucha. En los diferentes lugares que Jesucristo llegó, los instrumentos eran distintos. Por eso no te intimides si tú no sabes leer o no, quizás habla todo atravesado. Dios te necesita, así como el pastor, que quizás habló atravesado, pero Dios me necesita para hablarte a tu vida, para que entiendas que Dios te desató a ti y que donde tú estás Dios te necesita. Dios necesitó a la samaritana, necesitó al gadareno, también te necesita a ti. Vayan al lugar, desátalo. Fueron los apóstoles. Llegaron al lugar donde estaba el pollino atado. Fueron a desatarlo porque el Señor lo necesitaba, mi amado, para que se cumpliera la profecía. Donde Jesús tenía que entrar en un pollino, no podía entrar en un corcel, no podía entrar en una carroza. Era a través de un pollino. El que tuviera conocimiento de la profecía iba a entender: es nuestro rey. Se acerca nuestro rey. Se cumplió esa palabra, se necesitó un pollino. Así que, mi amado, donde usted esté, si está fuera del país, si está aquí en Barinas, en Venezuela, entiende que el Dios de los cielos te necesita como tú eres. Solamente préstate como el soldado. Heme aquí, Señor, para lo que tú me necesites. Que esta palabra, mi amado, haya sido de bendición para tu vida. Quisiera que las compartas con alguien para que tú te vuelvas un predicador, instrumento para que otros sean bendecidos por las palabras que todos los días estamos dando en el nombre del Señor. Se despide su hermano y amigo, el pastor Inver Galinde, de la iglesia Príncipe de Paz. Bendiciones.